la zona norte, desierto, colores y carnavales para los Andes. Desde la hermosa Catedral de Chillán, aquí en la región de Ñuble, para los Andes. Está buena la idea, ¿verdad? Mira cómo se hizo la... Marimar y peregrinos, desde aquí, desde la región metropolitana, representando a los jóvenes de la zona centro, con su amplio territorio, desde celebraciones rurales como Quasimodo, hasta las grandes celebraciones en Santiago como la zona del Resultado. Desde aquí, desde Melipilla, un saludo para los Andes. Son todos los jóvenes representando a las diferentes regiones de Chile. Mira. De verdad, mira, estuviéramos ahí caminando. Sí, de verdad que sí. Cordillera y mar, De en verdad. representación de la zona centro. Bienvenidos a la legítima peregrinación de Santa Teresa de los Andes. Qué bello, ay. Qué recuerdo de estar ahí, ¿verdad? Sí. Un poco cansado ahí, pero con Agotado. gusto, ¿verdad que sí? Pero con gusto. Bueno, Oli, mira, yo he ido para allá porque ustedes me han invitado, pero de Santa Teresa uno como que conoce muy poco. Ay, no, pero es una santa excelente, de verdad que nos deja mucho que aprender de ella, Hugo. Sí. Es maravillosa, sí. De No, verdad igual que sí. porque como es una santa chilena, y, o sea, uno no conoce mucho los santos como territoriales, de verdad, de otros países. Bueno, sí, pero bueno, esta es una bonita oportunidad. Mira, si supieras que sería bueno que todos nos documentáramos desde Católicos y Punto Sí. sobre esta santa tan maravillosa, porque ella era laica, ¿no? ¿Sí? Y sí, ella nada más duró de religiosa 11 meses. Así, entonces yo creo que sería bueno que aprendiéramos más de esto. Yo tengo un sacerdote muy amigo, querido, apreciado, que nos puede ayudar a contarnos la vida de Bueno. Santa Teresa de los Andes. Le decimos a Y se lo- Manuel, le decimos a los muchachos. Le decimos a los muchachos, ¿y si los llama? Vamos a llamarlo a ver si mañana nos puede atender. Claro. ¿Aló? Buenas noches, monseñor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Oye, me alegro. Sí, mucho trabajo, bueno, qué alegría. Quiero trabajar por el Evangelio, sí, señor. Por nuestra iglesia, que nos hace tanta falta. Si me lo llamo para molestarlo. Ah, bueno. Es que resulta que estamos viendo aquí el video de la peregrinación de Santa Teresa de los Andes y los muchachos de Católicos y Punto pues querían aprender un poco más. A ver qué posibilidad hay de que pasemos por allá y usted nos ayude. Y les cuente y nos comente y aprendamos más pues. Ah, bueno, perfecto. Mañana por la tarde. Perfecto. Ok, perfecto, sí, con mucho gusto. Pues espéranos allá, que ahí estaremos. ¿Vale? Gracias. Bendiciones, un beso. Hasta luego. ¿Qué te digo que sí? No, que sí, Hugo, que sí, que con mucho gusto nos espera. Bueno, vamos a ver. A terminar de verla Vamos a y- terminar de ver esta peregrinación y después hablamos con Monseñor. para Claro, que nos mañana. explique todo Sí, esto. porque es interesante. Mucho caminar con ellos. En nuestra vida no estamos solos. Todo lo que nos ocurre Para ser santo hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. ¿Cómo está, padre? Hola, bienvenidos, ¿Cómo bienvenidos. está? Bienvenido. ¿Todo bien? Hola, padre.
Muchas gracias por recibirnos, padre. Casa, bienvenido. Claro que sí, para nosotros es muy importante el tema de Santa Teresita de los Andes y conocer que estos muchachos no saben de la vida de esa mujer. Vinimos a enterarnos de ella porque es importante en estas fechas, sí. De hecho, Gran estamos a una santa en la semana. iglesia, gran santa en la iglesia. Claro que sí. Bueno, Muy bienvenido, comencemos. adelante. Gracias, padre. Gracias, vamos. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa de Loco por Cristo. Hoy tenemos un invitado súper especial, muy querido por nosotros, a Monseñor Cristian. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias por la invitación, Oli. Muchas gracias. Bienvenido. Pues sí, pues como ustedes saben, lo primero que nosotros hacemos en nuestro programa es dedicarle estos primeros minutos a nuestro Señor. Por eso vamos a pedirle hoy a Monseñor Cristian que nos ilumine con una pequeña oración para todos y sobre todo los que están en nuestras casas. Le vamos a pedir a la Virgen María, nuestra Madre, que protectora de Chile, protectora de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestra vida, que nos regale siempre una fe más vigorosa, un corazón encendido con fuego, con ese fuego del amor que nos lleva a amar a Dios, pero también nos lleva a amar a los demás con pasión, con entrega, con generosidad. Por eso rezamos juntos a la Virgen diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Teresa de los Andes, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Y hoy en una fiesta tan hermosa, tan bonita y sobre todo importante para Chile como nuestra santa querida Santa Teresa de los Andes, ¿no? Esa es una invitada que tenemos hoy súper especial. Para comenzar, quisiéramos saber un poco de su niñez. ¿Cómo fue Teresita de pequeña? Teresita eran 7 hermanos en total, es decir, de una familia relativamente numerosa para la época, relativamente, porque las familias en Chile a principios del siglo XX en general eran familias muy grandes, con muchos hijos. Esta es una familia mediana para la época, donde Teresita es de las hermanas menores. De hecho, es bonito porque Teresita se llama Juanita Fernández Solar y ella toma el nombre de su hermanita anterior que falleció. Una hermanita anterior a Teresita se llamaba Juanita y murió, y después nació Teresita, y por eso le ponen el nombre de Teresita, de Juanita Fernández Solar, que después la conoceremos como Carmelita, como Teresita de los Andes. Ella es una niña bastante religiosa desde pequeña, pero también una niña muy normal, de juegos. También dicen que tenía un carácter bastante fuerte, no era fácil de trato y un poquito llevaba su idea. Pero no obstante ello, también es una niña que va cultivando progresivamente su vida religiosa casi naturalmente. Su familia es una familia católica, muy católica, especialmente sus abuelos que destacaban por ello, pero ella de alguna manera se fue familiarizando con la fe. Son caminos a veces misteriosos, no siempre son caminos lógicos, como el caso de Carlos Acutis que se había identificado estos días, donde él conoció la fe de una manera más intensa, misteriosamente. Bueno, Teresita también, viniendo de una familia profundamente católica, su vinculación con la fe, podríamos decir que es una gracia también, en el sentido que entró tan profundamente a lo que fue su vida cristiana desde pequeña. Es decir, que su familia tuvo de una u otra forma mucha influencia en su vida religiosa. Tuvo influencia, pero también Teresita tenía una sensibilidad especial para captar muchas cosas que, por ejemplo, sus hermanos no captaban. No todos sus hermanos eran religiosos. Tenía un hermano que no se portaba tan bien, por ejemplo, dentro de los hermanos de Teresita. Sí, y que sufría mucho por él. Por él, claro. De hecho, cuando le tocó estar allí, ella siempre estaba aconsejándolo, claro, etcétera, etcétera. Y así como usted dice, su infancia, su vida familiar, normal, sin embargo, Teresita expresa ya rasgos sobresalientes sobre sus hermanos en cuanto a la parte de la religión. Su adolescencia y su juventud, ¿se mantuvo esa naturalidad o fue tendiendo más hacia lo religioso, apegándose más a Dios? Fue tendiendo más hacia lo religioso. De hecho, la biografía cuenta, su familia tenía una hacienda en Chacabuco. Chacabuco está camino a los Andes, antes de cruzar actualmente el túnel, en ese tiempo la cuesta, y su familia tenía una hacienda ahí,
Y en esa hacienda ella se preocupaba de transmitir la fe a los inquilinos, a los hijos de las personas que trabajaban ahí, hacía catequesis, es decir, desde muy niña asume tareas de apostolado que van expresando con mucha naturalidad lo que tiene en su corazón. En ese sentido yo te diría que progresivamente es más religiosa, pero siempre combate con su carácter, siempre está combatiendo con su carácter, pero tiene un carácter muy fuerte, muy impetuoso. Pero yo creo que el carácter también, lo hemos visto en muchos santos, hay muchos santos que, o la mayoría de santos, el carácter tiene que ser fuerte, firme, a veces queda hasta antipático, pero es que yo creo que es necesario hasta para llegar a... Bueno, Teresita se caracteriza por tener una determinada determinación. O sea, ella cuando descubre que su vocación es el Carmelo, ella toma la decisión y camina hacia el Carmelo, que en esa época el Carmelo se encontraba, ese Carmelo en la ciudad de los Andes. No se encontraba en el lugar que hoy día conocemos como donde está actualmente, sino que se encontraba en la misma ciudad. Y con el paso del tiempo, dado que la ciudad fue creciendo, que el monasterio se hizo antiguo, y una vez que Teresita ya es canonizada, beatificada más bien, deciden trasladarse a un lugar que tuviera más espacio, que es el lugar donde actualmente está el santuario. Padre, y en cuanto a su vocación por el Carmelo, ¿cómo fue este enamoramiento por esa vocación, por esa comunidad? Tuvo mucha influencia en ella Teresita de Lisieux. Ella empieza a leer desde muy joven la obra de Teresita, particularmente El Caminito, ¿cierto?, que es la vida de Teresita de Lisieux y también el diario espiritual de Teresita, y eso la impacta mucho en su vida religiosa, y ella siente que su vida es coherente con la vida que propone Teresa de Lisieux, que es una santa francesa un poquito anterior a Teresita de Lisieux, es de fines de 1800, pero que una santa que adquirió una popularidad grande en el mundo entero, a pesar de que no había los medios de comunicación que tenemos hoy día, pero se hizo famosísima en el mundo entero, conocida por una escuela de espiritualidad que enseñaba que las pequeñas cosas de la vida diaria son un camino de santidad. Entonces Teresita vio esto y dijo, esto es para mí, y quiso conocer un Carmelo, y tuvo la oportunidad por un sacerdote que era su confesor de conocer el Carmelo de los Andes. Sí, pero bien, pero su vida de joven en cuanto a, ¿cómo expresarlo? Relacionarse con las otras personas contemporáneas a ella, sus amigas, muchachos, fue a fiestas, ¿fue de una manera normal o ella se apartó cuando fue descubriendo esto, como que se adentró más en esta búsqueda? No, ella tuvo una vida bastante normal como cualquier chica de su edad, de la época, pero progresivamente cuando empieza a descubrir su vida religiosa, le tomó el corazón. Entonces progresivamente no es que se aparta de los demás, sino que le toma tanto la vida, la vocación, que empieza a concentrar su vida en lo que es la transmisión de la fe, la oración, la contemplación, y poco a poco su familia empiezan a ver que esto de ser una idea de una niñita se transforma en una fuerza interior que la lleva en serio a ser carmelita descalza, con todo lo que significa para una familia de la época que su hija se vaya a un monasterio de clausura. Hoy día para nosotros ir a los Andes 1 hora, en esa época era muy difícil, había que cruzar montañas, era un lugar complejo, y su hija se iba para siempre. Recordemos que las carmelitas entraban al monasterio y no saldrían nunca más. Claro. Entonces la vida carmelitana es una vida de una radicalidad grande. Yo te diría que fue progresivamente, como es toda vocación, las vocaciones no es que una persona nazca monja, sino que una persona es una persona como cualquiera de ustedes, cualquiera de los que estamos acá, que Dios va llamando y poco a poco va conquistando el corazón y va caminando hacia allá. Eso es un flujo natural. ¿Y cómo fue la respuesta de sus padres, la reacción de sus padres, sobre todo, digamos, de sus amistades, pero sobre todo de sus padres, cuando ella manifiesta su vocación y específicamente a la vida de clausura como es el Carmelo? Su papá particularmente le costó mucho. Claro. Le costó mucho. A pesar de que era de que tenía muchos hijos. Y que era una familia católica, pero le costó mucho porque significaba el perder a su hija, de alguna manera lo veía así, y porque claramente la vocación carmelitana, como cualquier vocación, cuesta entenderla. Y cuesta entenderla no porque sea malo, sino porque el que no tiene la vocación no logra entender en toda su dimensión la grandeza que significa consagrar la vida a Dios en un monasterio.
Entonces, en ese sentido, al papá le costó, ciertamente. Yo tengo la impresión que a su hermana Rebeca también le costó, porque su hermana querida, digamos, y que después, una vez que murió Teresita, Rebeca también entró a monja carmelitana, y murió como monja carmelita en torno al año 40. Creo que evidentemente que a la familia le costó, también su hermano, que tenía una vida un poco dispersa, también no lograban entender, pero la apoyaron y la acompañaron en este camino. Recordemos que Teresita fue carmelita 11 meses. O sea, Teresita fue una joven santa que sus últimos 9 meses los vivió en un monasterio de clausura, y ahí murió, hizo los votos en artículo mortis y después murió. Es decir, que Teresita, podríamos decir que hizo su camino de santidad no dentro del Carmelo, sino fuera del Carmelo, y claro, tuvo su cúspide dentro del Carmelo. Sí, claro, esta pero vocación a la santidad. Su santidad la empieza a vivir antes. Claro. La verdad que tiene tantos valores, y hablando de valores, de virtudes, podríamos resaltar claramente las virtudes, porque para nosotros y para nuestro público de católicos y punto, es importante. Es una persona humana, como cualquiera de nosotros, y vemos cómo en ese camino ha podido llegar a ser santo, así como también nosotros podríamos llegar a serlo. Entonces, creo que exaltar o tener claras esas virtudes es importante. Mira, yo te diría que en primer lugar es una mujer alegre. Teresita es alegre y trata de expresarlo siempre en su vida, aunque se duele mucho de lo que sufren los demás, de los enfermos. Es una mujer muy misericordiosa, pero es muy alegre desde pequeña, y eso se manifiesta, y eso se expresa, y eso lo comunica. También Teresita es una mujer humilde. Creo que también esto es importante destacar. Es sencilla, amiga de todos, cercana a todos, conversa con todos, no hace ningún tipo de acepción de persona, se hace muy amiga de las personas más sencillas que trabajaban en su hacienda. Yo te diría eso. Y lo tercero, creo que es muy virtuoso en ella, es que es una mujer muy profunda. Es decir, en sus frases simples dice cosas grandes, en las cosas pequeñas dice cosas grandes. Y eso creo que habla muy bien de su estatura humana y espiritual. O sea, entonces sería bueno resaltar que es la alegría, la humildad y la profundidad como persona. La profundidad de persona, muy bien. Qué importante es. Sí, es extraordinario. Y ya adentrándonos en el Carmelo, usted nos dice que ella conoce un poco el Carmelo por su confesor espiritual. Lo conoce, yo creo, en primer lugar por Teresita de Lisieux, porque lee la sobre Teresita y ella dice: yo quiero ser como ella. Y después, a través de un sacerdote, conoce el monasterio del Carmelo, y ella visita el monasterio y dice: esto es para mí. Dice: esto es para mí. Sí. Y toma la decisión. A mí me llama tanto la atención que en sus escritos ella le dice a su madre, porque su madre pues estupefacta, dice: pero ¿por qué te vas al Carmelo? ¿Por qué no te vas a algo más cercano acá? ¿No? Y sin embargo ella le dice: no, mamá, es que mientras más lejos de todo, estoy más cerca de Dios. Sí. ¿No? Y eso es algo que a mí me atrapa y me llama la atención en Teresita. Yo creo que también es algo que nosotros debemos resaltar, ese estar, perder el tiempo para muchos, pero para nosotros una ganancia, el estar con Jesús en todo momento. Ella quiere estar con Dios. Incluso un diálogo que tiene con su confesor le dice, empiezan a mirar la cordillera de los Andes, y el confesor le dice, el sacerdote le dice: mira, si tú estuvieras arriba en el cerro, le dice, aún así estarías muy lejos de Dios. Es decir, que Dios está tan alto, pero sin embargo en la oración tú estás más cerca de Dios. Qué bonito. Qué bonito, qué fuerza tenía y qué confianza tenía Teresita en la oración que tenía, en ese encuentro que tenía con Dios diariamente. Ahora, sin embargo, para aquella época, vemos que muchos santos se mortificaban, se martirizaban, pero Teresita es diferente. Teresita es muy penitencial. Sí, Teresita comprende el camino, comprende su camino de vida espiritual, como decía, comparado con Teresita de Lisieux, el caminito. Las obras sencillas de cada día, el mortificarse por otro, el aprender a callarse en vez de decir, quedarse con la última palabra, tener una sonrisa para los demás. Es decir, en Teresita hay un camino que es de la vida ordinaria, vivirla con heroísmo.
sea, podríamos decir que hacer de lo ordinario, hacerlo de manera extraordinaria. Eso es. Bien, y yo pienso por lo que has venido compartiendo con nosotros, que la vida de penitencia de Teresita fue doblegar o moldear su carácter. Eso es. Y yo creo que eso fue bueno, y no sé por qué me siento tan identificado con esta parte de Teresita, porque también tengo un carácter apretado, como decimos, pero hay ciertas cosas que yo creo que ella fue su penitencia más dura, por eso modelar, moldear su carácter, siempre a beneficio de los demás. Y también otra cosa que, por lo que venimos compartiendo, no decide irse al Carmelo como para aislarse, retirarse del mundo y no saber nada, sino estando más cerca de Dios, pero al mismo tiempo de las personas. La vida carmelitana es una vida que sale del mundo para estar en el corazón del mundo llevando a Cristo. Exactamente. Y por eso en el corazón de una carmelita está la oración por toda la humanidad. Y por lo tanto está vinculada entrañablemente con el mundo. Es decir, la vida carmelitana es una vida monástica, pero por ser monástica al mismo tiempo es entrañablemente cercana a los que sufren, a los pobres, a los enfermos, a los Claro, se podría pensar que la que se mete a monja o a monje es como para estar en una vida de quietud, de no hacer nada. Y lo curioso de esto es que Teresita de Lisieux, la que ella toma como ese ejemplo, ese modelo, ¿sí? Es para rezar por la humanidad. Claro, y que es patrona de las misiones. Sí, y para nosotros el primero nos dice misión y lo que se nos viene a la mente es ir a un lugar, caminar, hacer. Entonces, claro, el antónimo de Teresita en esa parte sería Francisco Javier, que es el otro patrono de las misiones. Patrono de las misiones. Pero es eso, pues Teresa no es que se va al Carmelo para estar en quietud, sino es precisamente para trabajar más. Por eso que la iglesia nunca deja de orar. Porque lo que hacemos, la iglesia activa en nuestra oración, la parte contemplativa, ellas se entregan más de lleno a ello. Justamente, la oración no es quietud, la oración es poner el corazón en Dios y en los demás, pidiéndole al Señor que transforme el mundo para que sea más parecido al reino de Dios y su justicia. Por eso la oración es estar en el corazón de Dios y en el corazón del mundo. Nunca aísla, sino que integra. Por eso es que los grandes contemplativos son capaces de mirar con mayor hondura la realidad y a comprenderla con los ojos de Cristo. Claro. Qué interesante, qué interesante. Bueno, interesante también debe ser, padre, para todos nuestros espectadores, saber por qué Teresita dura 11 meses en el convento y muere. O sea, ¿qué pasó en su vida? ¿Por qué duró tan poco tiempo en el convento? Mira, se enfermó gravemente, una enfermedad pulmonar, y al poco entrar al convento ya se le manifestó la enfermedad y ella la aceptó con mucha humildad. Ella sentía que tenía vocación de cielo, siempre quería estar con Dios y sintió que era una visita rápida del Señor y ella murió con mucha conformidad, con mucha tranquilidad interior. Ahora evidentemente que es desconcertante cómo el Señor nos llama a tan temprana edad. Pero también nos da el testimonio de otros santos a través de la historia de la Iglesia, que no es la cantidad de años que viven, sino cómo viven los años de su historia y cómo dan testimonio de las virtudes heroicas. Y a partir de este testimonio, padre, nuestro público también quiere saber, o sea, cómo Teresita llega a los altares, por qué llega a los altares y hoy en día cómo se conmemora tanto y cómo es este fervor por ella. Mira, Teresita llega a los altares porque tiene una vida extraordinaria, preciosa, pero una vida santa en lo ordinario, ¿cierto? Sí. Como hemos visto, una vida que lo ordinario lo vive extraordinariamente bien. Pero junto con eso hubo dos milagros, particularmente uno que lo llevó a la canonización, que es de una chica que en un paseo escolar se cayó a la piscina, estuvo varios minutos sumergida en el agua, y sin embargo logran rescatar el salvavidas a esta niña, la llevan a la clínica, pero ya prácticamente estaba con muerte cerebral y le empezaron a encomendar al milagro de Teresita y milagrosamente una niña que debería estar muerta se recuperó totalmente y está viva gracias al testimonio más bien a la intercesión orante de Teresita de los Andes. Ese es uno de los tantos milagros que ha desarrollado en su vida. Ahora, ¿qué despierta esa devoción popular en Teresita? Yo creo que primero la tuvo desde el principio, desde que yo era chico y antes que supiéramos que iba a ser beata y santa, uno iba tradicionalmente al santuario porque se conocía a esta mujer extraordinaria, y con el tiempo, ya con la beatificación que hizo el mismo Papa Juan Pablo II en Chile en 1987, se abrió una devoción masiva y popular
que se fue traduciendo en la gran peregrinación de los Andes, cuyos 30 versiones estamos celebrando en estos días. Sí, y es importante porque viendo los videos de Teresa, vemos que la piedad también va en jóvenes, es muy importante, o sea que la mayoría son jóvenes, ¿no? Por supuesto, la peregrinación de Santa Teresa de los Andes son en torno a 80.000, 90.000 jóvenes que caminan 28 kilómetros para llegar a la tumba de Teresita, llevarle la oración, pedirle su intercesión y renovarse en la fe como pueblo de Dios. Qué tremendo, 28 kilómetros. 28 kilómetros por cuesta, hay que subir los cerros y bajar los cerros. Claro, que ahora es más suave que antes, porque antes era de tierra, tengo Sí, entendido. ahora hay asfalto, ¿no? Sí, sí. Sí, y cada año, pues con mucho fervor, los jóvenes toman de la mano esta fiesta y vienen de todas partes de Chile, ¿cierto? De todas partes de Chile vienen y se preparan durante el año, vienen de distintos lugares, han venido desde, no sé, desde Puerto Montt, desde lugares muy lejanos, de Iquique, han venido a peregrinar, han venido a decirle a Teresita, queremos caminar contigo, queremos que tú nos renueves en la fe y en la esperanza. De verdad que es una experiencia maravillosa la peregrinación, particularmente yo la he realizado y de verdad lo que se vive, lo que se siente, pues ahí no hay edad. Sinceramente he visto de más jóvenes hasta los más mayores caminando hacia el santuario de Santa Teresa. Y es hermoso llegar y cómo nos recibe el santuario, sobre todo con todo el cansancio que tenemos, que las piernas ya no nos dan, ir a la cripta y encomendarnos a la Santa. Qué hermoso es, después de terminar con aquella maravillosa Eucaristía, de verdad que es una fiesta maravillosa que no nos podemos perder. Y que tenemos que seguir encomendándonos a Santa Teresa, porque es importante que ella también nos ayude a caminar hacia la santidad. ¿Verdad que sí? Muchas gracias, Padre, de verdad que ha sido un honor para nosotros acá en Católicos y Punto tenerte y que nos hables de una santa tan importante para Chile como es Santa Teresa de los Andes. Y los invito a aprender de Teresita, a ser como Teresita y a jugársela por llevar una vida cerca de Jesús, una vida alegre, una vida entusiasmada, una vida apasionada por el Evangelio. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en otra oportunidad. Claro que sí. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Católicos y Punto, dándole a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros programas. Además de seguirnos en nuestras redes de Facebook, de Instagram y de TikTok como Católicos y Punto. Y recuerden que nos vamos a ver en nuestro próximo programa de ¡Loco por Cristo! Y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar. En medio de su pueblo, Jesús va caminando. En todos tus hermanos hay señas de su paso. Si escuchas el silencio, su amor está cantando. Tres cosas tiene el amor, tres cosas tiene el amor, que no se pueden olvidar, que no se pueden olvidar. Que Dios nos amó